Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga a todos. Damos gracias a nuestro Dios y Padre por este privilegio de poder estar en esta lluviosa tarde de mayo, reunidos a través de este medio. Vamos a ver los textos de la Escritura, hermanos, a manera de instrucción. Recuérdense que leíamos hace unos días unos versos en el Salmo 94, verso 12, que dice que dichoso el hombre a quien el Señor corrige y lo instruye con la palabra. Así que antes de poder meditar la palabra, les voy a suplicar que por favor incline su rostro, cierre sus ojos y vamos a orar. Padre, te damos gracias esta tarde en el nombre poderoso de Jesucristo por el privilegio que tenemos, Padre, de acercarnos a tu presencia. Gracias, Señor Dios eterno, porque tus misericordias siguen siendo patentes, siguen siendo evidentes sobre todos nosotros, Padre. Tu fidelidad, Dios eterno, es evidente cada día. Dice tu palabra que de no ser por tu misericordia y tu fidelidad, nosotros hace tiempo hubiéramos sido consumidos, Padre, porque a pesar de que muchas veces con la mente natural hacemos el esfuerzo por vivir como a ti te agrada, Padre, para ese corazón, para ese hombre natural, para ese corazón leve, para ese corazón intelectual, es sumamente difícil agradar a Dios. Por eso, en este tiempo que nos tocó vivir, usted y yo estamos urgidos, hermano, de ser llenos de la presencia del Espíritu Santo, porque el Espíritu es el que da vida. La letra de la Escritura no aprovecha. Así que si el Espíritu de Dios le da vida a la palabra, vamos a ser plenamente capaces de caminar como a Dios le agrada. Mientras tanto, Padre, perdónanos, ten misericordia de nosotros. Perdónanos, Padre, porque a veces hablamos, a veces miramos, a veces pensamos cosas que a ti no te agrada, Dios eterno. Y tu palabra es clara, dice que antes de que todo pensamiento salga a la luz, tú ya conoces, Padre, cuáles son las intenciones más profundas de nuestra alma. Así que te pedimos perdón y te suplicamos, Padre, que a través del abogado por excelencia, nuestro Señor Jesucristo, que intercede por nosotros y que a su vez dejó el Espíritu Santo para redarguirnos, esta tarde venimos a pedirte perdón, Padre. Perdónanos, Dios eterno, confesamos nuestra condición y te suplicamos en el nombre de Jesús que nos habilites esta tarde, Padre. Que tu palabra pueda encontrar en cada uno de nosotros una tierra donde pueda fructificar la palabra y llevar fruto abundante para toda buena obra. Fíjense, hermanos, que en el capítulo 2 de Efesios vimos unos versos hace unos pocos días. Se los voy a volver a traer a memoria. Mire, dice la palabra que Él, está hablando del Señor Jesucristo, dice, Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y fíjese que ahí en el libro de Colosenses, me parece que es el capítulo 2 también, lo vamos a buscar, capítulo 2, verso 13 de Colosenses, dice, vamos a ver, dice, y a nosotros, este verso es similar con algunas pequeñas cosas de diferencia, pero este verso es muy similar, y podríamos decir que lo mismo que Pablo les escribió a los hermanos en Éfeso, le trae a memoria o se lo recuerda o le envía la instrucción a los hermanos de Colosas. Dice, y a vosotros, pero aquí metámonos nosotros también, estando muertos en pecados. Allá en Efesios el apóstol dice, estaban muertos en delitos y en pecados. Aquí dice que estábamos muertos en pecados, oiga esto, y en la incircuncisión de nuestra carne. Está hablando, hermano, en el ámbito natural de pueblos gentiles. Recuérdense que la circuncisión es una práctica que se
que era desde el tiempo hermanos, del tiempo de Abraham, ya existía la costumbre de circuncidar a los niños, pero ya cuando se da la ley a Moisés en el capítulo 19 y en el capítulo 24 de Éxodo, ya se vuelve a remarcar, hermano, que todo varón debía ser circuncidado al 8º día de su nacimiento. Pero nosotros no, nosotros gentiles, hermano, no, la circuncisión en la carne se usa en algunos países que tienen cierto grado de cultura, más como algún nivel poco superior de nosotros, como una medida sanitaria, como una medida de salud. Dice, estábamos muertos en pecados y en la incircuncisión de nuestra carne. Él nos dio vida juntamente con Él, perdonando nuestros pecados. Bueno, regresemos a Efesios. Solo que ahora quisiera que por favor vayamos un poco adelante, porque esto ya lo vimos el domingo anterior que nos reunimos presencialmente. Dice, mire pues, trate de llevar una secuencia y de relacionar los textos. Efesios 2.1, Colosenses 2.13, estábamos muertos, dice Colosenses 2.13, en nuestros pecados, en nuestros actos de desobediencia, porque la gran clave de todos los pecados, hermano, es la desobediencia, la insujeción, la rebelión, la arrogancia. Mire, pues dice, por tanto, verso 11, Pablo a los hermanos de Éfeso, acordaos de que en otro tiempo, oiga lo que estamos diciendo aquí para que esto quede bien claro y lo entendamos de una sola vez. Acordaos de que en otro tiempo, vosotros los gentiles, 2.11 de Efesios, por tanto acuérdense de que en otro tiempo, nosotros los gentiles, en cuanto a la carne, porque a partir de cuando se entrega la ley a Moisés, hermano, había un signo de distinción, había una característica que distinguía al pueblo de Israel, y era la circuncisión en la carne. Dice, acordaos que en otro tiempo, ustedes los gentiles, en cuanto a la carne, recuérdense que allá en Colosenses dice que estábamos muertos en pecados y en la incircuncisión de la carne. Dice, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Verso 12. En aquel tiempo, oiga esto, en aquel tiempo estábamos sin Cristo. Fíjese, hermano, que algo que quisiera que entendiéramos esta tarde es cuando dice, fíjese que no dice que estábamos sin Jesús, dice estaban sin Cristo. Pero para poder entender esto, hermano, y verlo un poco más desde la perspectiva que entiendo yo que el apóstol Pablo quiso trasladar la idea, miremos el verso en ese 2.12 en la Biblia Kadosh. Dice, en aquel tiempo, recuérdense que está hablando de la gentilidad, dice, en aquel tiempo no tenían Mashiach, ¿sí? No tenían Mesías, en otras palabras, no tenían un Salvador, no tenían quien los salvara, ni quien los redimiera, ni quien los rescatara. ¿Los rescatara de qué? Nos rescatara de los delitos y pecados, nos rescatara de los pecados y de la incircuncisión de la carne. Dice, en aquel tiempo no teníamos Mashiach, nosotros teníamos Mashiach. El pueblo de Israel tenía su esperanza puesta en que Dios, hermano, recuérdese que ese pueblo fue un pueblo que como consecuencia de su desobediencia siempre estuvo bajo el yugo de algún imperio opresor. Si quiere hacemos un poco de memoria. Estuvieron cautivos 413 años en Egipto. Salieron de Egipto y hubo un tiempo en que Dios quería levantarles un líder que los liderara, tal como Moisés, tal como después Josué. Pero ese pueblo cuando entró a la tierra de Canaán empezó a ver que todas las naciones tenían rey, y dispusieron ellos también que el pueblo de Israel se volviera un estado monárquico,
donde hubiera un monarca, donde hubiera un rey, tal como las naciones que habían alrededor. Y a ellos ya les habían advertido que cuando entraran a esa tierra no fueran a adoptar las costumbres de esos pueblos, ¿verdad? Pero ellos también quisieron tener un rey. Y así es como el primer rey que les levantan, pues usted conoce la historia, es a Saúl. Después de Saúl fue David, después de David Salomón, y después de Salomón aparece un hijo de Salomón que se llama, ¿cómo se llama ¿cómo se llama ese muchacho? No, aparece aquí tengo el nombre, pero el hijo de Salomón que heredó el reino, Roboam. Pero Roboam cometió algunas cosas, algunas injusticias, hermano, por no atender las instrucciones de Dios. Es decir, consultó a la gente que lo rodeaba, gente sabia, gente anciana, pero también consultó a los jóvenes impetuosos de su edad que le dieron un consejo. Ambos les dieron un consejo y él optó por seguir el consejo de sus amigos, de sus colegas, de la gente de su edad, y eso provocó que se dividiera el reino. Seguimos leyendo la historia, hermano, y más adelante los asirios conquistan pues se dividió el reino, le dije, se establece una parte del reino, 10 tribus en el norte, en Samaria, y otras 2 tribus se quedan en Jerusalén. Pero más adelante, eso lo puede leer usted en 1 Reyes capítulo 18, aparecen los asirios que conquistan a las 10 tribus que habitaban en Samaria, se llevan a los habitantes de Samaria cautivos a Asiria y traen gente de asirios a establecerlos como moradores en la región de Samaria, que se empiezan a mezclar con los pocos descendientes de las 10 tribus que habían quedado ahí, y ahí, hermanos, se vuelve una mezcolanza que ya se pierden esas 10 tribus. Bueno, más adelante los habitantes de Judá fueron llevados cautivos a Babilonia. Allá estuvieron con Nabucodonosor. Después a los babilonios los conquistaron los medo-persas, después a los medo-persas los griegos, y a los griegos después los conquistan los romanos. Y en ese tiempo de que estaban bajo el yugo romano, aparece un Salvador, aparece un Mesías, pero ellos no lo reconocieron. Ellos esperaban que apareciera un guerrero, un hombre, hermano, que hiciera proezas como las que hizo Moisés cuando los sacó de Egipto. Bueno, total es que ya le hice un resumen. Dice, ahora mire, pero ellos tenían una esperanza. Ellos tenían la esperanza de que iba a aparecer un libertador para ellos. Pero los gentiles no. Dice, en aquel tiempo no teníamos Mashiach. Nosotros no teníamos quien nos rescatara, quien nos redimiera, quien nos salvara, quien nos libertara. Dice, estaban apartados de la vida nacional de Israel. Regresemos a ver este verso mejor en el 2.12 en la Biblia de las Américas. Dice, recordad que en ese tiempo estábamos separados de Cristo. No teníamos esperanza, no teníamos Dios. Así estaba la gentilidad. Miren, hermanos, a nosotros cuesta un poco entender esto, porque nosotros aparecimos, usted y yo ya nacimos en un tiempo donde hay 2000 años de que está establecido ¿qué le digo yo? Esto que voy a decir va a sonar grosero, pero va a sonar pesado, no sé cómo decirlo, pero ya estaba establecido el reino de los cielos y nosotros aparecimos con esto ya establecido. Pero los gentiles, hermanos, del tiempo de Jesús, del tiempo 50, 60, 100 años después de Cristo, ellos no tenían idea ni noción de que iba a aparecer un Salvador para ellos. Dice, recordad que en ese tiempo estábamos sin Salvador, sin Mashiach. Recuérdense que la palabra Cristo es la palabra griega ungido. Y él se ungía a los sacerdotes y a los reyes, a los que tenían una misión que cumplir. Dice, estábamos sin Cristo, sin Mashiach, sin Salvador. Luego dice, excluidos de la ciudadanía de Israel. Y nosotros esto lo vemos fácilmente hoy porque pensamos ciudadanos de Israel, los israelitas, ciudadanos de Guatemala, los
guatemaltecos y de El Salvador, salvadoreños. Pero quiero que entendamos esto. ¿Qué quiere decir este texto? Vamos al capítulo 19 de Éxodo. Este tema, si Dios nos da salud y nos da vida, vamos a volverlo a ver más despacio el próximo domingo, si tenemos reunión a las 10 de la mañana este domingo que viene, me parece que es fecha 29. Leamos el capítulo 19 de Éxodo. Le voy a leer así rápidamente lo que dice. Capítulo 19, ¿de qué dije? Es que solo estoy viendo si me están siguiendo. Capítulo 19 de Éxodo. Veamos pues. Verso 5. Oiga, recuerden que ahorita estamos pensando, ¿por qué dice que estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel? Miren lo que dice. Al tercer mes de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Partieron de Refidim, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Allí delante del monte acampó Israel. Esto en la Biblia de las Américas, verso 3. Y Moisés subió hacia Dios, y el Señor lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. Verso 4. Vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios, y cómo os he tomado sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Verso 5. Ahora pues, oiga lo que está diciendo Dios a ese 1,5 millones de personas que salieron de Egipto. Miren lo que le está diciendo. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto. Estoy leyendo la Biblia de las Américas. Quiero que notemos algo aquí. Miren lo que les está diciendo. Ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, escuchen mi voz y guardan mi pacto. Hay dos condiciones. Si de veras ustedes oyen mi voz, oigan, y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Hay una promesa de Dios para un pueblo. La promesa es que si se mantienen fieles a la palabra, a las instrucciones de Dios, y guardan el pacto, ellos van a ser el especial tesoro de Dios. La gentilidad no tenía acceso a ellos. Nosotros no teníamos acceso a esta promesa. Pero fíjese, hermano, que hay algo que me llama la atención, que quiero remarcar hoy. Y no sé si voy a poder cerrar la idea, pero si no la cerramos, mira esto. Miremos ese mismo texto. Quiero, antes de que me lo cambien en la pantalla, quiero remarcarle algo en la Biblia, lo que dice en la Biblia de las Américas. Similar, dice en la Biblia Reina Valera 60, dice: si en verdad escuchan mi voz. Anote esto, el discípulo, el que solo se sienta y oye, pues allá cada quien. Mire pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto. Note eso. Miremos el texto en la Biblia BIN. Mire lo que dice, hermano. Dice: ahora pues, recuérdese que esta Biblia BIN, al igual que la Biblia Kadosh, son dos versiones que supuestamente, porque eso habría que investigar más, pero de plano, fueron traducidas del idioma ¿cómo se dice? Del hebreo o del arameo al español, sin pasar por todas las... fueron versiones que fueron traducidas por gente hablante de la lengua hebrea, tradujeron al español. No hubo traductores intermedios que del idioma original al alemán, y del alemán al inglés, y del inglés al latín, y del latín a nosotros, hasta que por último nos llegó a nosotros el español. Mire, dice: ahora pues, ¿se recuerda lo que decía allá? ¿Se recuerda cómo dice la Biblia de las Américas? Si ustedes oyen mi voz y guardan mi pacto, dos cosas: oyen mi voz y guardan mi pacto,
Pero mire lo que dice aquí. Ahora pues, si ustedes me obedecen fielmente, si ustedes me... Miren los requisitos de Dios. Miren los requisitos de Dios. Un requisito es la obediencia fiel. Dice, si ustedes me obedecen fielmente y cumplen mi alianza, ustedes van a ser un tesoro para mí entre todos los pueblos de la tierra, porque toda la tierra es mía. Hubo un pueblo que Dios escogió para ser el pueblo de Él, previo cumplimiento de algunos requisitos. Porque estamos en Efesios 2, ¿verdad? Recuerden que estamos en Efesios 2. Nosotros estábamos alejados de la ciudadanía de Israel. Si gusta, hermano, miramos este texto también ¿dónde lo podemos ver? Creo que es en la Reina Valera Gómez. Por ahí dice RBG. Mire cómo dice la Reina Valera Gómez. Mire, pues esta Reina Valera ya hizo una traducción más apegada. Ahora, mire pues, hermano, si usted busca la Reina Valera 60 y busca la palabra guardar, la palabra guardar es la palabra shamá, que está hablando de obediencia, de escuchar con atención. Mire, pues dice, ahora pues, estoy en la RBG, Reina Valera Gómez. Ahora pues, si obedeciereis, si ustedes me obedecen, si ustedes obedecen mi voz y guardan mi pacto, ustedes van a ser mi especial tesoro. Recuerden, hermano, que hace unos días, mire pues, y guardan mi pacto, Vamos al capítulo 27 de Deuteronomio. ¿Se recuerda cómo decía el verso 26? Y guardan mi pacto. Mire, si ustedes obedecen mi voz y guardan mi pacto, fíjese que dice en el capítulo 27, verso 26, mire cómo termina esta instrucción. Dice, maldito el que no persevere en las palabras de esta ley. Recuérdense que la palabra ley es instrucción. Maldito el que no obedezca fielmente, el que no se sujete a las palabras de las instrucciones de Dios para cumplirlas. Y todo el pueblo dirá amén. Por eso yo el día que leímos eso, hermano, le decía, pensemos 2 veces antes de avalar con nuestra, porque recuérdense que el hombre va a dar cuenta de todo lo que confiesa con su boca. Si yo estoy avalando esto, yo mejor me abstengo, porque el corazón lento, hermano, es emotivo, es almático, es impulsivo, analiza todo lo que oye con el intelecto. Entonces decimos, nosotros leemos ese verso, dice, maldito todo el que no persevere en todas las palabras de esta ley, y amén, dijo todo el pueblo allá. Pero miren la tragedia de ese pueblo por decir amén, por decir así se haga, por decir estoy de acuerdo con la instrucción de Dios, pero nunca la pudieron cumplir ni la pudieron por obra. Regresemos a Efesios capítulo 2, verso que estábamos. 12. Efesios 2:12. Acompáñenme, vamos a Efesios 2:12. ¿Qué más seguía diciendo ahí? Estábamos nosotros sin Mashiach, sin libertador, sin sanador, sin restaurador, sin quien nos rescatara. ¿Qué más? Estábamos alejados de la promesa de Dios de tener un pueblo para Él. Luego dice, miremoslo en la Biblia de las Américas, 2:12, dice, recordad que en ese tiempo estábamos separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel. Oiga esto, extraños a los pactos de la promesa. Y fíjese, hermano, que en el capítulo 3 de Gálatas, vamos al capítulo 3 de Gálatas, mire pues, y extraños a los pactos de la promesa. Y fíjese que en el capítulo 3 de Gálatas
ahorita lo encuentro, dice el verso 16, dice, ahora bien, mire pues, ahora bien, dice, si te dice, extraños a los pactos de la promesa, nosotros éramos ajenos a los pactos de Dios. Mire lo que sigue diciendo. Ahora bien, dice, de Gálatas 3:16, dice, ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham. Las promesas fueron hechas a Abraham y a su simiente. Mire, aquí fue donde se abre la puerta para nosotros, porque dice, ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su simiente. Otras versiones dice, y a su descendencia. Y sigue escribiendo el apóstol Pablo, dice, no dice y a las descendencias, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una. Ahora, oiga esto pues. Y a tu descendencia, dice. Las promesas fueron hechas por Dios a la descendencia de Abraham, no a las descendencias de Abraham. Porque recuerden que Abraham tuvo descendencia en Isaac, tuvo descendencia en Ismael, y luego Abraham tuvo otros 12 hijos por ahí. Creo que es como una señora que se llamaba Sétura. No estoy bien, eso se lo debo. Pero hay descendencias de Abraham. Pero no dice que la promesa fue hecha a todas las descendencias de Abraham. Fue hecho a la descendencia singular de Abraham. Y luego termina Gálatas capítulo 3, verso 16 diciendo, y a tu descendencia, es decir, a Cristo. Entonces, como la promesa fue hecha a Cristo, mire pues hermano, ahora nosotros, los que hemos creído en Él, entramos, hermano, pasamos ahora a tener un Salvador, a tener un Mesías, un rescatador, un sanador. Nos incorporan a un pueblo, hermano. Recuérdese que en 1 Pedro dice que nosotros ahora somos un linaje escogido. Un linaje escogido. Somos un sacerdocio real. Un pueblo que Dios apartó para Él. Para que ese pueblo que Él apartó para Él, hermano, anuncie las virtudes del que lo llamó. Pero los requisitos siguen vigentes, hermano. Tenemos que ser obedientes. Entonces, mire, pues, espero estarme dando a entender. Tenemos que entender, hermano, que tenemos que ser obedientes. Obedientes a la palabra. Fíjese que en el capítulo 5 de Hebreos, quiero usar esto para que entendamos algo. Capítulo 5 de Hebreos, dice el verso 7. Vamos a Hebreos capítulo 5, verso 7. Está bien en la Biblia de las Américas. Dice, Cristo, 5:7 de Hebreos, dice, Cristo en los días de su carne, es decir, Cristo en los días que estuvo en el planeta Tierra, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarlo de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Sigamos leyendo, que donde quiero ir es al verso 8. Y mire lo que dice. Y aunque era hijo, aprendió. Y aunque era el Hijo de Dios, aprendió a obedecer. Amén. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió a obedecer. Mire pues hermano, Cristo aprendió a obedecer. Venimos de decir, ¿se recuerdan? Venimos de decir que nosotros tenemos que escuchar la palabra y obedecer fielmente. ¿Se recuerdan? Bueno.
Verso 9. Y habiendo sido hecho perfecto, habiendo sido perfeccionado, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser fuente de eterna salvación. ¿Para quiénes hoy? Hoy, es que quiero hermano que insistir con esta palabra, con la palabra obediencia. Dice, y habiendo sido hecho perfecto, Cristo vino a ser fuente de salvación para todos nosotros que fuimos arrancados de la gentilidad, que fuimos arrancados de la incircuncisión de nuestra carne, que fuimos arrancados, hermanos, de nuestros delitos y pecados. Y ahora, como creemos en Cristo, nos incorporamos a los que estamos en proceso. Recuérdense que hemos estado diciendo, la salvación es progresiva. La santificación es progresiva. En la medida que yo recibo la instrucción de la Escritura. Y esa instrucción, hermano, alumbra las áreas de tiniebla de mi alma. Cuando la instrucción de la Escritura alumbra un área de tiniebla de mi vida, yo me esfuerzo, es una decisión personal, yo me esfuerzo por erradicar a la luz del texto, a la luz de la palabra, esa área de tiniebla que a Dios no le agrada. Dice, y aunque era hijo, aprendió obediencia. Cristo aprendió a obedecer. Dice, y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Pues bueno, hago una pregunta. ¿Qué pasa si yo recibo a Cristo, pero sigo viviendo como me da la gana? ¿Qué pasa si yo recibo a Cristo, pero no me sujeto, no me someto, hermano, a un instructor? Fíjese que en 1 Samuel capítulo 15, solo quiero que miremos nosotros algunas cosas para que las tengamos bien claras. 1 Samuel capítulo 15. Si ya estamos ahí, vayamos al verso 22. Yo le quiero invitar, yo sé que muchos de los hermanos que me están viendo de la congregación Monte Sión conocen esta historia, pero ella, lee usted despacio, leas 1 Samuel capítulo 15. Dice, mire pues, quiero que entendamos algo, hermano. Dios, a través del profeta Samuel, le dieron una delegación, le dieron una orden, le dieron un encargo a este rey de Israel, a Saúl. Y ahí lee usted la historia, porque si no, el tiempo va bien rápido y fíjese, hermano, que aquí hay un buen ejemplo de lo que es el corazón Lev. El corazón Lev es el corazón, ¿cómo le explico esto? Es la intelectualidad, es nuestro razonamiento, nuestros argumentos, que pueden tener un fundamento escritural. Fíjese pues, solo le voy a leer algo. A Samuel le dijeron, a Dios a través del profeta Samuel le dijo a Saúl que tenía que pelear contra una nación, los amalecitas, y destruirlos. Y la orden de Dios era, vas a exterminar hombres, mujeres, niños y todos los animales que hay. Pero leamos desde el verso. Después después de la batalla, aparece Samuel. Y dice el verso 13, entonces Samuel vino a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas del Señor, he cumplido el mandamiento del Señor. Mire, ese es el corazón limpio, es nuestra mente natural que oye la instrucción y cree que está haciendo lo correcto. Cree que está haciendo lo correcto. Dice, bendito seas del Señor, he cumplido el mandamiento del Señor. Verso 14, pero Samuel dijo, ¿y qué es ese balido de ovejas en mis oídos y el mugido de bueyes que oigo? Y Samuel respondió, los han traído de los amalecitas, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de los bueyes para sacrificar al Señor tu Dios. Por lo demás, destruimos todo por completo. Ese es el corazón Lev. Es cuando yo, hermano, no me sujeto a la instrucción. Oiga esto, a la instrucción que Dios, a través de un ministro, hermano, está dando a un pueblo o está dando a una persona particular. Ese es el corazón Lev. Oigo la instrucción,
pero yo hago lo que yo creo que es conveniente, lo que yo creo con mi razonamiento, y puedo tener hasta argumento escritural para justificar que lo que yo con mi intelecto estoy haciendo es agradable a Dios. Dice, y Saúl respondió, los han traído de los amalecitas, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de los bueyes para sacrificar al Señor tu Dios, pero lo demás lo destruimos por completo. Verso 16, dijo entonces Samuel a Saúl, espera, déjame declararte lo que el Señor me dijo anoche. Y él le dijo, habla. Y Samuel dijo, ¿no es verdad que aunque eras pequeño a tus propios ojos, no es verdad que pertenecías a un pueblo incircunciso, que no tenías esperanza, que no tenías ciudadanía, que no tenías, lo que leímos en Efesios 2:12, dice, y Samuel dijo, ¿no es verdad que aunque eras pequeño a tus propios ojos, fuiste nombrado jefe de las tribus de Israel, y el Señor te ungió rey sobre Israel? Y el Señor te envió en una misión, verso 18, y dijo, ve y destruye por completo a los pecadores, los amalecitas, y lucha contra ellos hasta que sean exterminados. Y recuerdes, hermano, que usted y yo estamos también en una lucha que no es con carne y sangre, es con todos esas herencias. Recuérdense que hace poco veíamos unos versos en Jeremías 17 que dice, el pecado de Judá está escrito con cincel de hierro en la tabla de su corazón. Pero mire, pues, hermano, el pecado está escrito en nuestros genomas. Hoy estaba leyendo yo algo en alguna parte y decía alguien, es que resulta que, perdonen que voy a decir esto aquí, pero resulta que en Estados Unidos condenaron a una señora, oiga lo que le estoy diciendo. En Estados Unidos condenaron a no sé cuántos años de prisión a una señora de 72 años, el nombre se me olvida, que escribió un libro que se llama ¿Cómo asesinar a tu esposo sin que te descubran? Escribió el libro la señora. Y después echó mano de lo que plasmó en el libro para matar al esposo. Entonces decían los argumentos de los fiscales y todo, que esta señora cuántos años pasaría aquí, madurando la idea que plasmó en un libro, y después ella misma copió la mente natural, el corazón leve es terrible, hermanos, terrible, es maquinador. Pero ahí decía la señora cuando se defendió, decía que todos en algún momento hemos tenido algún pensamiento homicida. Y sí es cierto, hace poco oímos una instrucción, el gen del alcoholismo está ahí en los genes suyos y míos, lo dice la ciencia, no lo digo yo. El problema es que hay a quienes se les activó a determinada edad porque vivía metido en ambientes donde el alcohol era una práctica. Y miraba a su papá, miraba a su mamá, miraba a su abuelo, a todo el mundo, tener adicción a drogas como el alcohol. Entonces en algún momento le dijeron probar y probó y se le activó. Hubieron otros que no. Pero el pecado de Jerusalén está escrito con cincel de piedra en las tablas del corazón, está escrito en nuestros genomas. Por eso, hermano, es que nosotros tenemos que entender que si no nacemos de nuevo del agua y del Espíritu, no vamos a poder entrar ni vamos a poder ver el reino de los cielos. Dice, ve y destruye por completo a los pecadores, los amalecitas, y lucha contra ellos hasta que sean exterminados. Esa es una lucha que usted y yo tenemos que tener. Es una lucha, es una batalla, es un conflicto. Dice, leímos en Hebreos 5, dice, Cristo en los días de su carne, con gran clamor y lágrimas, al que lo podía librar de la muerte fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, miren hermanos, está hablando del sufrimiento de la cruz. Pero para que yo pueda morir en la cruz con Cristo, mi vieja naturaleza, todo lo que está escrito en mi genoma pueda morir. Hermano, esta es una batalla, es un sufrimiento. El apóstol Pablo en el capítulo 7 de Romanos decía, hay una ley en mí, hay una ley escrita en nuestro código genético, hermano, que nos arrastra
miserable de mí. Ahí lo leen en el capítulo 7 de Romanos. ¿Quién me puede librar de este cuerpo de bajeza? Aparece Cristo, nuestro libertador, si nosotros somos fieles, obedientes. Verso 19 de 1 Samuel 15. ¿Por qué pues? Oye, el verso 19. ¿Por qué pues no obedeciste la voz del Señor? Sino que te lanzaste sobre el botín e hiciste lo malo ante los ojos del Señor. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo obedecí la voz del Señor, corazón leve. Yo obedecí la voz del Señor. Y fui en la misión a la cual el Señor me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido por completo a los amalecitas. Mas el pueblo, mire, pues, lo típico, echarle la culpa de nuestra desobediencia, de nuestras desgracias, de nuestra tragedia a alguien más. Viene desde el huerto, pecado, desobediencia en el huerto. Y cuando Dios confronta, buscamos en quién descargar, ¿verdad? Yo, y nos justificamos. Y dice la Escritura, el que se justifica a sí mismo, se cae de la gracia, se cae, hermano, de la influencia de Dios en su vida. Dice, mas el pueblo tomó del botín bueyes y ovejas, lo mejor de las cosas dedicadas al anatema, para ofrecer sacrificio al Señor tu Dios. Verso 22, y Samuel dijo, verso 22, se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. Mire, hermano, no hay cosa, no hay sacrificio, no hay ofrenda, no hay culto glorioso, no hay cosa que agrade más al corazón de Dios que nosotros, usted y yo, seamos obedientes, que seamos sumisos, que seamos, hermano, dóciles a la voz del Señor. Mire el verso, he aquí, el obedecer. Oiga, esto es similar a lo que acabamos de ver, ¿se recuerdan? He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Verso 23, porque la rebelión es como pecado de adivinación, y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Yo les he dicho a ustedes en la congregación, cuando hablamos de que tenemos problemas de idolatría, ¿verdad? Rápido pensamos en aquellas masas religiosas que tienen figuras en sus edificios, ¿verdad? Nosotros no tenemos nada. Pero cuando yo soy desobediente, hermano, estoy siendo inicuo y estoy siendo idólatra. Y mire cómo cierra el verso 23, y con esto terminamos. Por cuanto has desechado la palabra de Yahweh, Él también te ha desechado para que no seas rey. Creo que es el capítulo 4 de Hebreos. Mire, pues, con esto que leímos aquí, hermano, ahorita me venía a la mente que en el capítulo 4, si no es 4 es 2, de Hebreos, dice, 4.1, dice, temamos pues, porque la rebelión es como pecado de adivinación, y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Oiga, por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. 4.1 de Hebreos, temamos pues, temamos, dice, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar al reino, alguno de nosotros parezca que no lo ha alcanzado. Dios les bendiga y les guarde, que esta palabra, hermano, encuentre una tierra fértil donde fructificar y donde llevar fruto para toda buena obra. Dios les bendiga y los guarde. Si Dios nos da salud y Dios nos da vida, nos miraremos el domingo próximo a las 10 de la mañana, culto presencial. Amén, amén, amén.